Buenas tardes, mi nombre es Santiago Rodríguez, soy abogado en el equipo de arbitraje internacional de Uría Menéndez en Madrid y profesor adjunto en la Universidad Instituto Empresa en Madrid. Escribí mi trabajo Reducción de costos en el arbitraje internacional a través de tecnologías existentes y emergentes, publicado por la editorial Temis, del que hablaré hoy. ¿Cómo surge la necesidad de implementar diversas herramientas tecnológicas en el arbitraje internacional? Bueno, surge de la práctica. Uno lo ve en el día a día, en la práctica del arbitraje, cómo, bueno, ha ido evolucionando y si bien es cierto que hay más arbitrajes cada día que son más abiertos a adoptar tecnología a lo largo del proceso, también es cierto de que todavía no es el 100% y todavía hay mucho espacio. Entonces uno lo ve en el día a día como hay tribunales que todavía piden copias físicas de los escritos, copias físicas de las pruebas, que todavía hay tribunales o partes que deciden hacer el intercambio, la exhibición documental a través de copias físicas de documentos, y entonces todo esto colabora no solo a un mal gasto de papel y a gastos en ese sentido, sino también a tiempo adicional en el procedimiento, tiempo que se tiene que dedicar en honorarios de abogados imprimiendo, organizando, clasificando y enviando esta documentación que al final suma bastante. Entonces, uno lo ve en el día a día, en la práctica, como hay ciertas labores que todavía se hacen de manera física cuando perfectamente se pudieran hacer de manera digital. ¿Qué es el due process paranoia? ¿Cuáles son las consecuencias en el arbitraje internacional? Bueno, el due process paranoia es cuando el tribunal arbitral decide aceptar cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de acto de alguna de las partes en aras de garantizar el debido proceso. Realmente, como se traduce esto en la práctica, es un temor del tribunal arbitral de negar alguna solicitud de las partes por temor a que el laudo sea luego anulado, por no respetar el debido proceso de las partes. Entonces, este baile lo que lleva es a que algunas partes tiendan a abusar de este miedo de los tribunales e interpongan solicitudes absurdas, solicitudes ridículas que, si bien es cierto que realmente no implicarían una violación a su derecho de defensa, negarle estas solicitudes, los tribunales siguen, les dan pie y les dan espacio por precisamente este temor de que luego el laudo sea anulado. Entonces, por ejemplo, con esto pudiéramos conseguir, por ejemplo, oposiciones a las órdenes procesales del tribunal, pidiendo reconsideración a órdenes procesales del tribunal, y el tribunal entonces, en lugar de negar de una la impugnación a una orden procesal o cualquier orden del procedimiento, le da el derecho de palabra a la otra parte para interponer su opinión al respecto de la solicitud, y luego le da derecho de palabra, de réplica a la parte solicitante de la impugnación, y esto al final se extiende en un intercambio de escritos que no estaba previsto al comienzo del procedimiento y que extiende el procedimiento y extiende y aumenta los gastos de honorarios de los abogados al mismo tiempo. Entonces, la due process paranoia precisamente tiene este lado negativo de que, si bien la intención del tribunal es buena de proteger el derecho a la defensa, tiene el costo negativo de que extiende los costos y el tiempo del procedimiento innecesariamente. ¿Cuáles son las tecnologías emergentes y existentes que en un futuro puedan lograr un impacto en el arbitraje internacional? Bueno, es una pregunta que tengo que dividir entonces en dos, en tanto a las tecnologías existentes que hoy en día ya son bastante útiles y que no se usan del todo, y después las tecnologías emergentes. Entonces, las tecnologías existentes, por ejemplo, algo tan sencillo como los servicios nubes que usamos
todos los días cualquier persona que tenga un teléfono inteligente, que en lugar de almacenar sus fotos en el disco duro, en la memoria del teléfono o en un disco duro externo, decide subir las fotos a un servicio nube y almacenar las fotos ahí. Lo mismo puede hacerse perfectamente y se hace con frecuencia en procedimientos arbitrales. El asunto es que no se hace con la frecuencia que debería hacerse. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo yo cito la encuesta realizada por Queen Mary University en el 2018, que demostraba como algo menos de 20% de los procedimientos, si mal no recuerdo, utilizaban servicios nube. Eso quiere decir que en todo el resto de los procedimientos las partes siguen intercambiando la adquisición documental, por ejemplo, de manera física. Lo cual, mira, implica estos costos adicionales que estábamos hablando anteriormente. Otros tipos de servicios, este tipo de servicio puede ser existente y emergente al mismo tiempo, que es la inteligencia artificial. Entonces, como explico mi trabajo, ya hay ejemplos de cómo la inteligencia artificial está ayudando en el arbitraje internacional. El problema está en que como todavía es bastante novedosa esta tecnología, es muy cara, es muy costosa y no está al alcance de todo el mundo. Sin embargo, la forma en que comúnmente se usa la inteligencia artificial es, por ejemplo, en el arbitraje internacional, es, por ejemplo, en el análisis de documentación. Entonces, es típico en un procedimiento arbitral internacional que en la parte de exhibición documental, alguna parte produzca cientos, miles o cientos de miles de documentos, lo cual, si se tienen que revisar uno a uno, bueno, te puedes imaginar, Nadia, lo que costaría de tiempo y de honorarios revisar esa documentación. Entonces, ¿qué pasa? Que se está haciendo hoy en día, por lo menos en despachos grandes. Hay ciertos programas de inteligencia artificial que, como explico en el trabajo, que se les puede dar cierta documentación dentro de toda esa masa que se produjo y se le puede dar ciertas indicaciones al programa y que en base a esas indicaciones busque un tipo de documento específico que se ajuste a esas indicaciones. Y entonces el programa agarra y produce un ejemplar de documentos que se ajusten a esas indicaciones y después algún abogado tiene que revisar los documentos producidos a ver si se adecúan y entonces saca aquellos que no se adecúan y acepta los que sí se adecúan a las instrucciones y entonces le vuelve a dar a la aplicación estos documentos que sí se ajustan a las indicaciones más otros que sí se ajustan a las indicaciones también. Y entonces empieza este proceso de back and forth hasta que el programa ya está bastante acertado y de esta manera le ahorra significativos tiempos y costos a los abogados en la búsqueda de ciertos documentos con ciertas características. Entonces, estas indicaciones son, por ejemplo, el año, el autor del documento, el órgano emisor del documento, etcétera. Entonces, de esta manera, ya se puede considerar que la inteligencia artificial es una tecnología existente que ayuda a la reducción de tiempos y costos en el procedimiento arbitral. El asunto es que también puede ser emergente porque todavía hay mucho espacio de mejora en ese sentido. Y en cambio, en tecnologías emergentes, yo hablo de algunas cuantas, pero entonces, por ejemplo, usando la inteligencia artificial pudiera ser utilizada para ayudar a las partes a designar un árbitro. Entonces, en mi trabajo, explico cómo es el procedimiento hoy en día de elegir un árbitro que es, para bien o para mal, es un proceso que todavía está basado mucho en el boca a boca. Entonces, en la reputación del árbitro, en las recomendaciones de otras personas, en la experiencia pasada de las partes. Sin embargo, esto realmente carece de objetividad en el sentido de que tú no sabes cuántos casos tiene el árbitro al mismo tiempo, si qué tan ocupado está, si es un árbitro que es tendiente al due process paranoia, por ejemplo. Entonces, si hubiese alguna herramienta que pudiera datificar las actuaciones del árbitro, pudiese utilizarse la inteligencia artificial para, en base a ciertos criterios, recomendar a ciertos árbitros para un determinado procedimiento. Entonces, uso el ejemplo de Arbitrator Intelligence, que en cierta medida ya está haciendo esto, pero yo hago un añadido de lo que yo creo que puede llegar a ser Arbitrator Intelligence usando la inteligencia artificial, que las instituciones arbitrales simplemente pudieron utilizar la data de Arbitrator Intelligence
y automatizar el proceso de designación de árbitros cuando le corresponde a una institución arbitral hacerla. Otra de las tecnologías de las que hablo es la tecnología blockchain, que es una tecnología que todavía es muy emergente, pero que sin embargo tiene unas cualidades que son bastante útiles para industrias como el arbitraje internacional, que le dan mucha importancia al tema de confidencialidad. Entonces, si bien es cierto que el blockchain, como establezco en mi trabajo, si bien es cierto que el blockchain en sí no es un fin, sino un medio para un fin, se puede utilizar esta tecnología de trasfondo para, por ejemplo, servicios nubes, para plataformas de case management, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, entonces eso sería combinar tecnologías ya existentes como servicios nubes o plataformas de case management para administrar los casos, como cito en el trabajo, que ya hay varias instituciones arbitrales que han digitalizado las etapas del proceso de cierta manera, entonces los escritos se suben directamente a la plataforma en lugar de enviarse por correo electrónico o por correspondencia. Estas plataformas pudiesen estar operando con una tecnología blockchain detrás para hacerlo de manera más segura. ¿Cómo podrían apoyar las tecnologías emergentes en los altos costos del arbitraje internacional? Bueno, entonces si por ejemplo, utilizando el ejemplo que estaba diciendo de la inteligencia artificial y arbitrator intelligence, el procedimiento para designar un árbitro, si bien es cierto que no es la etapa más costosa del procedimiento, también tampoco es falso decir que igualmente sí requiere algo de tiempo investigar sobre un árbitro, revisar si tiene conflictos, hay veces que es necesario entrevistarlo, etcétera. Y entonces, bueno, y adicionalmente, entonces eso es primero la parte de designación del árbitro, pero después podemos hablar de las consecuencias de designar un árbitro que sea, como estábamos diciendo, a favor de la due process paranoia. Entonces eso tiene sus consecuencias a largo plazo negativas. Entonces, si utilizamos tecnología emergente como la inteligencia artificial para, de una manera más eficiente, elegir árbitros, nos pudiésemos ahorrar tanto el costo de la búsqueda inicial del árbitro como las consecuencias negativas a largo plazo durante el arbitraje de elegir un árbitro ineficiente. Y, por ejemplo, si el ejemplo de la tecnología blockchain sería algo similar, que de nuevo, la tecnología en sí no sería lo que reduciría el tiempo y el costo del procedimiento, sería la adopción de servicios nubes, por ejemplo, el acuerdo de las partes de utilizar servicios nubes para intercambiar correspondencia en el procedimiento o alguna plataforma digital para llevar a cabo todo el procedimiento digitalmente, pero que esas tecnologías usen un blockchain detrás. Entonces, de esta manera se pudiesen reducir considerablemente los costos, por ejemplo, en la etapa de producción documental, por lo menos en la parte cada vez que se tengan que presentar un escrito, se ahorrarían los costos de nuevo, de imprimir, organizar, clasificar y enviar los escritos y las pruebas adjuntas. Entonces, todo ese tipo de costos precisamente pudieran reducirse con estas tecnologías emergentes. ¿Es factible incorporar las nuevas tecnologías al arbitraje internacional? Uy, es una pregunta con trampa, Nadia, porque claro que es factible, todo es factible, o sea, no es imposible, o sea, imposible es que pueden ser muchas cosas, pero esto es algo que materialmente, claro que cabe, el asunto es la disposición, la voluntad de la industria en adoptar estas tecnologías. Entonces, y te digo que es con trampa porque estás hablando con una persona que yo creo mucho en el cambio y el potencial de la tecnología para, para irrumpir en este tipo de industrias precisamente que están tan anticuadas en muchos sentidos. Sin embargo, no veo que haya la fuerza de voluntad necesaria. Claro que hay vientos de cambio y claro que cada vez se ven más webinars y sobre todo después de la pandemia, como se ha visto que las audiencias virtuales, por ejemplo, demostraron que es algo totalmente viable para sostener una audiencia cuando hace un año se tenía pánico a cualquier tipo de audiencia virtual. Entonces, yo creo que la pandemia ha hecho un favor en este sentido, pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer
para convencer a gran parte de la industria a adoptar estas nuevas tecnologías.